¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Muchas gracias por la presentación. Gracias a la SNI, doctora Dalila Gamarra, por el espacio que tenemos esta noche para poder compartir los alcances, las bondades que tiene este instrumento que el Estado ha puesto a disposición de todo el sector privado. Y en especial énfasis para la micro, pequeña y mediana empresas, que justamente es uno de los alcances en las modificaciones que ha tenido últimamente esta ley. Entonces, a nombre de Cositec, agradecer la oportunidad. Ya usted me presentó, entonces, sin preámbulos, creo que pasamos a la ponencia, al tema que nos reúne esta noche, que en mi caso va a estar orientado más al marco legal y algunos casos de éxitos de esta ley que vamos a compartir, para luego ceder paso a mi compañero, al especialista técnico Alejandro Llanos, quien va a hablar la parte de la formulación, los procedimientos y los aspectos técnicos para acceder a este beneficio tributario. Entonces, voy a proceder a compartir mi pantalla, por favor. Eh, Comparto el fondo, ¿sí? Si lo pueden visualizar, ¿todo ok? Sí, Bien, sí, perfecto. señor. Gracias. Ok, entonces, comencemos. Bien, la ley 3039 es una ley que tiene por objetivo que las empresas puedan invertir en proyectos de I+D+I, investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológico, a fin que esto pueda impactar a nivel de la competitividad y puedan volverse mucho más productivas. La ley está vigente desde el año 2016, tuvo un primer periodo, del 2016 al 2019, y luego fue ampliada en octubre del año pasado por 3 años más hasta el año 2022 mediante el decreto de urgencia 010-2019. En esta primera etapa, la ley como tal señalaba que contemplaba el acceso al beneficio tributario del 50 o el 75% adicional sobre el 100% de la inversión que efectuaba una empresa en un proyecto de I+D+I. No discriminaba si se trataba de una micro, pequeña o una gran empresa la que efectuaba la inversión. A raíz de este diagnóstico, y fue un pedido que se coordinó con el MEF durante el proceso de modificación para la ampliación de la ley, es que en octubre del año pasado, al ampliarse la ley por 3 años más, se introduce como principal característica y principal modificación que a las MIPES se le otorgue mayores incentivos tributarios. Esta ley, la coyuntura actual de la pandemia, se ha adaptado perfectamente porque tiene una característica que la hace única en comparación a otros instrumentos que tiene el Estado. Y es que en el marco de la ley 3039, las empresas pueden invertir en proyectos de I+D+I, pudiendo estar estos proyectos vinculados al giro o no giro del negocio de la empresa. Asimismo, la ley señala que para acceder al beneficio no es necesario que el proyecto llegase a tener éxito en el mercado. Es decir, yo como empresa identifico una problemática, ¿no? Voy a desarrollar un proyecto innovador para poder solucionar esto, y pese a que el proyecto no puede estar vinculado al giro del negocio, lo puedo efectuar. Y eso es un poco el temor de los contadores, por el principio de causalidad, sobre todo, ¿no? Indicando de que es un gasto no vinculado al objeto social de la empresa, SUNAT me lo va a desconocer. No. La ley claramente señala este alcance, y justamente este elemento se ha vuelto en una oportunidad para las empresas de diversos sectores. Aquí, en el contexto actual de la pandemia, hay empresas que han estado brindando servicios a otras empresas más grandes, sobre todo en el sector minero, desarrollando diversos aplicativos, sobre todo en el tema informático, para ver el tema del seguimiento y el estado de salud de los trabajadores, para el tema del control remoto, aplicativos que han ido desarrollando para uso de telefonía móvil de baja gama, por ejemplo. Otro aspecto que también han usado las empresas en este año, sobre todo, es, por ejemplo, el uso del desarrollo de inteligencia artificial aplicada para temas agrícolas. Es decir, mediante sensores, escáneres, se puede identificar el momento de oportunidad de la cosecha, de la siembra, o incluso la presencia o ataque de plagas. Y son proyectos que no son de una envergadura elevada, como se podría pensar que puedan demandar, ¿no? ¿Cuál es el alcance, el beneficio tributario que da la ley?
Como ya lo señalaba, la ley permite a las empresas, sobre el 100% de lo invertido en un proyecto, puedan acceder a un gasto deducible adicional del 50, el 75 o el 115% adicional, a efectos que puedan reducir el cálculo de su impuesto a la renta y pagar menos impuesto a la SUNAT, en tanto el proyecto sea calificado por el CONCITEC como un proyecto de investigación, desarrollo o innovación tecnológica. Yo les comentaba que a inicios la ley no discriminaba si el proyecto lo efectuaba una pequeña empresa o una gran empresa. Con la modificatoria del año pasado, la ley ya discrimina y en función a los ingresos netos de las empresas, el beneficio de la deducción adicional de este porcentaje del 50, el 75 o 115 se puede incrementar, dependiendo quién sea la empresa que efectúe el gasto y cómo lo ejecute. Así, para este periodo 2020-2022, la ley señala que aquellas empresas que tienen ingresos netos menores a 2.300 UIT, estamos hablando de, para este año 2020, casi 9.8 millones de soles de ingresos netos, la ley dice, si tú como empresa efectúas un proyecto mediante un tercero, ¿no? Una modalidad indirecta, un tercero no domiciliado, sobre el 100% que tú inviertas que te cobre este tercero, adicionalmente te voy a dar el 75% adicional para que lo puedas deducir ante la SUNAT. Por el contrario, si tú, pequeña empresa, contratas el servicio de un tercero, de un centro domiciliado en el Perú, o lo ejecutas directamente el proyecto usando tus propios recursos, capacidades, equipos, infraestructura, el beneficio se te incrementa, ya no del 75, sino del 115% adicional. Para el caso de las grandes empresas, el beneficio se mantiene como estuvo en la primera temporada y señala que aquellas empresas que tienen ingresos mayores a 2.300 UIT, su beneficio es del 50% adicional si el proyecto lo ejecutan indirectamente mediante un centro no domiciliado y del 75% adicional si lo hacen directamente o mediante un centro domiciliado. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se aplica? Pues bien, si yo, por ejemplo, estoy en una empresa, ¿correcto? De repente estoy en el rubro farmacéutico y necesito desarrollar, no lo sé, de repente un tipo de mascarillas reciclables, por ejemplo, ¿no? Hechas de material reciclado, perdón. Pero yo no tengo las capacidades de repente. La ley me permite que yo pueda contratar los servicios de un tercero, de un centro, para que este centro me ejecute el proyecto y por lo que me puedan cobrar, puedan facturarme sobre ese gasto, yo voy a adicionarle el 115 adicional, ¿no? Y eso es lo que ha pasado con algunas empresas, sobre todo en el rubro, perdón, de minería, que han tercerizado servicios contratando a pequeñas empresas para que les ejecuten el proyecto. Estos centros domiciliados pueden ser empresas en sí o también pueden ser laboratorios de universidades o institutos de investigación. Entonces, aquí se genera una oportunidad de negocio para que las empresas también puedan vender y ofrecer los servicios a sus clientes. Yo les comentaba que la ley sobre el 100% del monto invertido te daba un margen de un porcentaje adicional, ¿no es así? Del 50, 75, 115. Pero este beneficio no es absoluto, sino que tiene un límite. Y la ley señala que por este margen de beneficio adicional, lo máximo que puede tener un contribuyente dentro de un año fiscal es de hasta 500 UIT. Estamos hablando para este 2020 de 2.150.000 soles. Es decir, cada empresa tiene este pozo máximo de deducción adicional para presentarlo en su DJ anual del impuesto a la renta. Yo les voy a presentar acá un pequeño ejemplo de cómo se aplicaría este beneficio para una pequeña empresa, ¿no? Vamos a suponer que esta empresa va a ejecutar el proyecto directamente, usando sus propias capacidades, ¿no? Tiene previsto invertir 20.000 soles y lo va a ejecutar en un año. Como es una pequeña empresa, lo ejecuta directamente,
el beneficio que le corresponde es del 115% adicional del gasto deducible, ¿no? del monto invertido. Entonces, tenemos que esta empresa ha invertido 20.000 soles, que representa su gasto real, es decir, aquellos gastos que están sustentados en comprobantes de pagos, entiéndase facturas, boletas, comprobante de pago, recibo por honorarios, en fin. Este es el gasto que ha desembolsado en sí la empresa. El proyecto lo presenta con CITEC, se la aprueba y dice, sí, efectivamente es un proyecto innovador. Así que te autorizamos para que tu empresa puedas, sobre este 100%, acceder al gasto deducible del 115 adicional. Es decir, cuando esta empresa tenga que hacer su DJ anual del impuesto a la renta, ya no va a deducir a la SUNAT solo los 20.000 de su gasto sincerado, de su gasto real, sino le va a adicionar el 115 del beneficio que ha obtenido por haber desarrollado un proyecto calificado como uno de I+D+I. O sea, deduciendo finalmente 43.000 soles. ¿Cómo se aplica este límite del pozo individual que yo les comentaba? Pues bien, esta empresa, al haber, les comentaba que tenía un pozo individual de 500 UIT, 2.150.000, para este año 1, esta empresa, de su pozo individual, ha hecho uso efectivo de 20.000 soles, teniendo un saldo a favor de 2.127.000 soles. Es decir, en este año, esta empresa puede presentar más de un proyecto, puede postular más de una vez, en tanto no termine de agotar su pozo individual. Este es el único límite, la única restricción que pone la ley para que puedan presentar proyectos de I+D+I. Al momento que tú ejecutes el 100% de tu pozo individual. Entonces, a manera ya de conclusión sobre estos alcances que tiene la ley, ¿quiénes pueden postular a este instrumento? Lo puede hacer cualquier empresa que declare renta de tercera categoría, micro, pequeña, mediana o gran empresa. Pero, Gino, yo ya tengo un proyecto que de repente lo he ganado en Innovate. ¿Puedo presentarlo acá a beneficios tributarios? Lo pueden hacer, efectivamente. Pero no pueden presentar el costo total de tu proyecto, sino solo la contrapartida que tú como empresa vienes efectuando. Por ejemplo, en estos programas usualmente el Estado te subvenciona entre un 70 y un 80%. La contrapartida que tú como empresa hagas por ese margen del 20 o el 30, que puede ser aportes monetarios o no monetarios, puedes presentarlo a beneficios tributarios para que pueda incrementar el gasto de deducir a la SUNAT. Tener en cuenta que la resolución de aprobación del proyecto que emite el CONCITEC tiene que ser emitida a partir del año 1 en el que efectuaron los gastos. La evaluación la hacemos en un periodo de 45 días hábiles. Si ustedes ya tienen un proyecto y lo quieren presentar ahora, en estos días, por ejemplo, obviamente, pues, por el plazo de evaluación no podrían llegar, ¿no? Su resolución saldrá en otro ejercicio fiscal. Son 45 días hábiles, saldría aproximadamente quincena de enero. ¿Qué es lo que va a hacer tu contador? Esos gastos que has efectuado en el 2020 no los pierdes. Se reconocen y lo vas a diferir para presentarlos en la siguiente DJ. Tener en cuenta que este programa no es un fondo concursable. Ojo, aquí una empresa no está compitiendo con otra empresa por acceder a un pozo. La única competencia que existe es de la propia empresa en demostrar que tiene las capacidades idóneas para ejecutar el proyecto que ustedes mismos se han propuesto. Y esta flexibilidad está siendo aprovechado por las empresas porque, a diferencia de un fondo concursable donde existen una serie de bases, parámetros y hasta cadenas productivas identificadas por lo que tiene que ir mapeado el proyecto, aquí no. Si yo soy una empresa que está vinculada a temas acuícolas y quiero investigar, por ejemplo, en temas de mejoramiento genético de la papa, que es totalmente distinto, lo puedo hacer. Y lo que inviertas, por el simple hecho de haber investigado como empresa, vas a poder reducir el gasto ante la SUNAT. Las empresas que postulen al instrumento no requieren contar con capital social mínimo, no necesitan demostrar flujo de caja ni estados financieros, así como tampoco antigüedad
en el giro del negocio. Basta que estés declarando o pagando impuesto a la renta de tercera categoría sobre el cual puedas deducir estos gastos, es suficiente. Yo les voy a presentar aquí a continuación dos casos de éxitos. Vamos a hacer un poquito rápido para poder dar oportunidad también a mis compañeros. En el caso de esta empresa, Modasa, en el año 2016, ellos presentaron un proyecto con CITEC de la fabricación de un bus biarticulado, es el Iron Bus. Este bus es el primer bus que se ha hecho en Perú después de casi 40, 50 años. Ojo, no lo han ensamblado, lo han fabricado. Es decir, todos los materiales, el diseño, las pruebas, el trabajo como tal, fue elaborado por Modasa dentro de sus hangares. La versión 1, el prototipo de este bus, que fue casi de 1 millón de soles, pasó por beneficios tributarios y lo aprobaron, salió con un pronunciamiento positivo. A partir de esto, pues Modasa lo que hizo fue empezar a fabricar ya en serie este modelo de bus. Entró inicialmente dentro de la licitación para lo que es la línea amarilla, es un proyecto ya concluido que está circulando, y de manera personal, muy satisfactoriamente, tengo que decir que hace 3 semanas acabo de ver que este modelo de bus también va a entrar a circular dentro de la línea del Corredor Rojo. Son 3 unidades que Modasa ha vendido a la concesionaria para que pueda estar a disposición de la sociedad. Pero así como tenemos proyectos de mayor envergadura, también tenemos proyectos de medianas o pequeñas empresas, como por ejemplo es el de MDP. MDP Consulting es una empresa que está está orientada al desarrollo de aplicativos. Lo que ellos han hecho es crear un algoritmo que permita asignar puntaje a todas las maniobras de los conductores. A partir de esto, según esta escala, esta empresa lo que espera es comercializar este aplicativo para las compañías de seguros. Porque usualmente cuando nosotros compramos un vehículo y pagamos una póliza, esta va en función del valor del vehículo. Pero, ¿qué pasa si de repente el propietario de este vehículo tiene un antecedente o un histórico de maniobras temerarias, excesos de velocidad, y temas imprudentes, en fin? Este aplicativo le va a asignar un puntaje, y así como puede tener una penalidad para aquellas personas que tienen mayor riesgo a tener accidentes de tránsito, también puede servir como incentivo para aquellos conductores que manejen respetando las normas de tránsito, ¿no? Entonces, el aplicativo del software es de diversidades de usos. Bueno, y ya a partir un poquito de estos casi 4 años del instrumento, se han ido generando una serie de mitos y realidades. El primero de ellos que les quiero compartir es el de SUNAT, y es el terror de los contadores. Nos dicen, como este es un beneficio tributario y lo voy a deducir entre la SUNAT, SUNAT puede cuestionar la evaluación que ha hecho Concitec del proyecto, es decir, desconocer el gasto o quitarle la calificación de un proyecto innovador. Eso ya es falso. Y lo ha dicho SUNAT de manera reiterada a través de sus servidores, como en su página web, en la sección de preguntas frecuentes, ¿no? Lo que ha dicho SUNAT es que lo que técnicamente determine Concitec que es necesario y califique como un proyecto de I+D+I, lo van a respetar. Lo que va a hacer SUNAT en el marco de una fiscalización eventual sería como una fiscalización tributaria de las que ya hace. Es decir, si tú has declarado que para hacer este aplicativo tienes que comprar una laptop, por ejemplo, la laptop no te la va a desconocer SUNAT, porque Concitec ya dijo que este es un equipo o un elemento necesario, imprescindible, asociado al proyecto para que se pueda ejecutar. Lo que te puede de repente ver SUNAT es el sinceramiento del gasto. Has hecho mal tu cálculo, ¿no? O sea, tu cálculo no era por 4.000, sino era por 5.000, por ejemplo. No lo sé, ¿no? Pero nada que escape a sus temas habituales de fiscalización. O de repente que tu proveedor te emitió mal el comprobante de pago y cosas como esas. Pero no va a desconocer todo el presupuesto que implique necesario para ejecutar el proyecto. El segundo mito que se ha generado es en relación al perfil de los profesionales, del recurso humano del proyecto. Muchas personas creen que para desarrollar un proyecto innovador, tengo que tener en mi staff o en mi planilla personal con el grado de doctor o PhD. Y eso también es falso.
De un trabajo que hicimos internamente en el CONCITEC al año 2019, hicimos un corte, y de todos los proyectos que aprobamos, que a la fecha eran aproximadamente 70, identificamos que solo el 36% de estos proyectos tenían dentro de su staff, de su equipo técnico, a personas que contaban con el grado de doctor o PhD, puesto que al momento que se evalúa el proyecto, no solo se mide el tema académico, sino también va ponderado, va de la mano con el perfil de la experiencia laboral, los conocimientos que tiene la empresa, su personal para poder ejecutar el proyecto. Y el tercer mito es en relación al monto. ¿Hasta cuánto puede costar mi proyecto? La ley no pone límites. La ley no te pone parámetros que tiene que ser un monto mínimo de tanto o un monto máximo de tal. Conclusión, el presupuesto del proyecto puede ser el que la misma empresa determine y calcule sea necesario para efectuarlo. Yo le voy a compartir aquí 3 casos puntuales de proyectos que aprobamos hasta el año 2019, cuando el beneficio tributario solo era el 75% adicional. Puntualmente les quiero compartir el caso de la empresa 2, que es una microempresa. Es un proyecto que fue desarrollado por un apicultor en la zona de Huaral, en el cual este proyecto estaba orientado a mejorar la agresividad de las abejas. Este proyecto le costó a la persona para desarrollarlo 20.000 soles. ¿Cuántas personas participaron en el proyecto? 2. El gerente, que era a la vez el investigador, es un biólogo, junto con su esposa, que era una nutricionista. Los dos tenían experiencia en el tema de apicultura, presentaron su proyecto, le evaluaron y accedieron al beneficio tributario. No se requiere un proyecto de gran envergadura, gran alcance. Lo que ustedes determinen que sea necesario para hacer su proyecto es lo que pueden declarar y presentarlo al CONCITEC. Bueno, yo les voy a compartir esa PPT al final también. Vamos a compartirlo con todos ustedes. Si ustedes están interesados en poder tener alguna reunión puntual, específica, por algún proyecto en el que vengan trabajando, nos pueden escribir, se pueden contactar con nosotros y nosotros con gusto estamos ahí para poder brindarles la asistencia técnica necesaria para poder concretar su postulación a este instrumento. Por mi parte es hasta aquí. Yo les agradezco mucho su atención. Voy a ceder la posta a mi compañero para que vean los aspectos técnicos de cómo se presentan estos proyectos ante el CONCITEC. Sí, bueno, gracias Gino por la introducción que has comentado hacia todos sobre el tema de beneficios tributarios. Vamos a ver ahora el tema de procedimiento de calificación y aspectos técnicos. Entonces, como Gino había comentado, la empresa puede presentar un proyecto en el giro o no giro del negocio, ¿no? Y para ello hay dos formas de que pueda ejecutar este proyecto. Uno es modalidad directa o modalidad indirecta. Modalidad directa es cuando la empresa con sus propias capacidades realiza el proyecto, ¿sí? Es decir, ellos tienen un staff de profesionales, ¿no? Tienen equipamiento, infraestructura, sistemas de información necesarios, y a la vez el proyecto también tiene las componentes necesarias para poder calificar como innovación, desarrollo o investigación. Pero podría ser el caso que hay una empresa que quiere hacer el proyecto porque quiere invertir en ello, pero no tiene especialistas o no tiene el equipo, la infraestructura, ¿no? Y en este caso lo que puede hacer es trabajar con un centro, ¿no? Un centro de investigación, desarrollo e innovación, ¿no? Podría ser un centro autorizado o en este caso que sea una modalidad, en este caso diré, una modalidad simultánea en el cual la empresa escoge un centro y en ese momento que postula se evalúan ambas solicitudes, ¿no? Tanto la del centro que va a ejecutar ese proyecto en ese momento y el proyecto propiamente dicho. ¿Sí? Aquí lo tenemos de forma más clara en esta imagen. Vemos acá modalidad directa e indirecta. Vemos acá tenemos, por ejemplo, recursos humanos, equipamiento, infraestructura, sistemas de información y la calificación del proyecto en este caso, ¿no? Entonces, si es directa, todo el núcleo del proyecto lo va a hacer la empresa, obviamente. Si fuera modalidad indirecta, el núcleo del proyecto lo hace el tercero, que es el Centro de Investigación, Desarrollo o Innovación. ¿Sí? Vamos a pasar a ver en este caso cómo es el procedimiento para que se pueda calificar o autorizar
proyectos o centros, en este caso, investigación, desarrollo e innovación. ¿Sí? ¿Cuánto dura todo el procedimiento? 45 días hábiles. Entonces, empieza con el día 0, en el cual se presenta el expediente vía la plataforma virtual, pero previamente se puede trabajar una reunión con especialistas del CONCITE, ¿no? Que es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Para dar una asistencia técnica. Estas reuniones se recomiendan que se puedan dar para poder, en este caso, recomendarle el llenado y que no cometan algún error en poder enviar la solicitud, ¿no? Aún así, después de que se presenta la postulación por formato 1, el CONCITE revisa esta postulación y realiza una observación, si es que hubiera, a la postulación que estarían realizando. Esto lo hace en máximo 5 días y le otorga 7 días hábiles para que se subsane esta observación. Esta observación normalmente es de forma. Es, por ejemplo, los recursos humanos que se presentan en su sede vitae no han declarado una experiencia, pero sin embargo no han colocado un documento que lo acredite. O también puede ser que hayan declarado alguna infraestructura, pero tampoco hay un medio de verificación que lo acredite. O temas de cronograma, de presupuesto. Entonces, todas estas características se observan de forma básica y la empresa tiene 7 días para poder subsanarlas. Luego que se subsana la presentación, ya inicia en este caso la evaluación externa. ¿Qué quiere decir? Que en este caso se contrata evaluadores externos para que puedan revisar, en este caso, el proyecto o el centro, emiten ellos su reporte de evaluación y con eso, en el plazo asignado, ¿no? Tenemos en este caso que el CONCITE emite una resolución calificando como procedente o improcedente según sea el caso, ¿no? Tanto en el caso 1, que está aquí en el tema de la observación, como para la evaluación externa, ¿qué es lo que se hace realmente? Se verifica la documentación, por ejemplo, el tema legal, ¿no? Se verifica la infraestructura que se ha declarado, los recursos humanos, el CTVITA, el sistema de información y otros bienes, ¿no? Toda esta información es digital, ¿no? Todo se envía por la plataforma, ¿no? Y no hay que llevar un documento físico en este caso, ¿no? Inclusive hasta la declaración jurada se presenta por mesa de partes virtual, ¿no? Entonces, en este caso no hay ningún inconveniente para que, por ejemplo, alguna empresa o de provincia, por ejemplo, no pueda postular por un tema de que está lejos, ubicado geográficamente con CITE, ¿no? Vamos a ver aspectos técnicos en este caso, ¿sí? Un poco las definiciones de investigación, desarrollo e innovación, ¿sí? ¿Qué es investigación científica, no? Eso está dentro del marco de la ley. Es todo aquel estudio original y planificado que tiene como finalidad obtener nuevos conocimientos científicos o tecnológicos, la cual podría ser investigación básica o investigación aplicada. Ambos, investigación básica y aplicada, estarían para nosotros dentro del grupo de investigación científica, ¿sí? Y también tenemos desarrollo tecnológico, que básicamente sería la aplicación de los resultados de esta investigación o de cualquier otro tipo de conocimiento a un plan de diseño en particular para la producción de materiales, productos, métodos, procesos, sistemas nuevos, sustancialmente mejorados o lo que se conoce como prototipos, pero esto sí antes del comienzo de su uso de producción y su uso comercial, ¿no? Si el producto está en uso comercial, no sería un desarrollo tecnológico, no sería un prototipo, ¿no? Y luego pasamos a lo que es la innovación tecnológica, que básicamente se reduce en lo que es la oportunidad del mercado, ¿no? En lo que es innovación, por ejemplo, tenemos de que CONCITE y este mecanismo tributario solo está reconociendo la innovación de producto y de proceso, ¿no? Es que está dentro del manual de Oslo. Pero también hay otro tipo de innovación. Por ejemplo, tenemos innovación de organización y innovación en mercadotecnia. Sin embargo, el mecanismo de esta ley 3039 no está reconociendo el beneficio tributario para este tipo de innovación. También estos conceptos están ya incluidos en la ley del impuesto a la renta. La ley 39 también tiene estas definiciones y también hay que tener en cuenta que hay un documento de exclusiones, o sea, hay un documento en el cual un decreto supremo, el 220-2015, en el cual se manifiesta cuáles son las exclusiones para lo que es investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, ¿no? Por ejemplo, solo para comentar un ejemplo, si hablamos de desarrollo tecnológico, un cambio sencillo a un software no sería desarrollo tecnológico, ¿no? Dentro de la ley, dentro del marco de esta ley, ¿no?
Nosotros como COGETA tenemos esta directiva, la cual nos basamos para trabajar todos estos proyectos de investigación, desarrollo e innovación, que es la 001, en la cual se tiene varios anexos, y en el anexo 1 tenemos el glosario de términos de la clasificación de áreas científicas, en la cual los proyectos van a estar en alguna de estas áreas científicas, la subárea, la disciplina a la cual correspondan, ¿no? Tenemos 4 áreas científicas. Acá hemos puesto una de ejemplo, que es ingeniería y tecnología. De ahí tenemos, en este caso, la subárea, ¿no? Por ejemplo, vamos a entrar a, digamos, ingeniería mecánica, y luego, en este caso, por ejemplo, mecánica aplicada, que sería la disciplina, ¿no? Y así habría que ubicar, en este caso, el proyecto en qué disciplina está, ¿no? ¿Cuáles son los criterios para calificación y autorización de proyectos de I+D+I, ¿no? Vamos a ver acá recursos humanos, ¿no? Como Kino comentaba al inicio, hay un mito en que a veces las empresas pueden pensar de que se requiere tener muchos doctores o PhDs para poder aprobar un proyecto, ¿no? Y alguien nos comentó de que eso no es tan cierto, debido a que se tiene empresas que han aprobado proyectos sin contar con recursos humanos de ese tipo de especialidad. Entonces, el recurso humano es necesario que estén registrados en el CTI Vitae, ¿no? Luego, el equipamiento también se debe mostrar, el equipamiento que tiene la empresa, la infraestructura que posee la empresa, los laboratorios o los ambientes que tienen. Aquí sí hay que hacer un paréntesis, comentar de que la infraestructura es dedicada para la investigación, ¿no? Los sistemas de información, bueno, la investigación o el desarrollo o la innovación, ¿no? El sistema de información sería el software, en este caso, que tiene la empresa o el contribuyente destinado para poder desarrollar este proyecto. Luego tenemos ya esta sección que va más al tema lógico del proyecto, que es la descripción y estado del arte, que define el grado de novedad, los impactos, resultados y la gestión del proyecto, que es muy importante, el tema de la metodología, el cronograma que indica todos los pasos para realizar, y el presupuesto, que debe estar también bien detallado y según también los anexos de la directiva en cuanto a qué conceptos se consideran como deducibles y no deducibles dentro del marco de este mecanismo de beneficios tributarios, ley 3039. Aquí tenemos, por ejemplo, la modalidad de postulación directa e indirecta, ¿no? Y vemos qué es lo que tiene más relevancia en cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la empresa es la que tiene que tener todo esto, es decir, la empresa debe tener el recurso humano, el equipamiento, la infraestructura, los sistemas, en este caso de información, los software, trabajar el tema del estado del arte, trabajar el tema de los impactos y toda la gestión del proyecto, ¿no? Pero si fuera una modalidad indirecta, la empresa es la que va a desembolsar un monto de dinero para pagarle a un centro por hacer un trabajo, que sería en este caso el trabajo del proyecto de investigación, desarrollo o innovación, ¿no? Y el centro es el que debe contar con el recurso humano, el equipamiento, la infraestructura y los sistemas de información, ¿no? Pero la empresa debe trabajar el tema, en este caso, de la gestión del proyecto, sobre todo, ¿no? O sea, el tema de la descripción, estado del arte, los impactos, ¿no? Y la gestión del proyecto, ¿no? Que es la metodología, cronograma y presupuesto, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre modalidad directa e indirecta. En ambos igual se emite una resolución decretando si fuera procedente o improcedente, ¿no? Igual aquí se recalca que toda presentación de tipo en línea, ¿no? Toda esta postulación no hay que llevar por ahora, ningún documento físico todavía al CONCITE. ¿Cómo hacemos para poder postular? En este caso, la empresa tiene que estar registrada en el DANI, que es el Directorio Nacional de Instituciones de Ciencia, Tecnología e Innovación, ¿no? Al registrarse le obtiene un usuario y contraseña, ¿sí? También los recursos humanos deben estar registrados en el CTI Vitae. Aquí es importante recalcar que toda la información que declaren debe estar debidamente documentada. Es decir, un profesional que coloca de que tiene, por ejemplo, experiencia en proyectos, comentaba Gino del tema de apicultura, ¿no? Entonces tiene que presentar alguna documentación al respecto, ¿no? Igual, si tiene alguna capacitación, por ejemplo, cursos o estudios de posgrado, también en el sitio Vitae no basta solo con llenar en texto, sino también debe haber un medio probatorio, un medio de verificación que realmente pueda después ser verificable, que esa persona cuenta con esas características de formación académica
o de experiencia laboral. Aquí tenemos la plataforma en la cual se coloca el usuario y contraseña. Esta es la plataforma de beneficios tributarios. Aquí se entra con el usuario y contraseña del DANI y se puede llenar el formato 1 en este caso, que es para la postulación de proyectos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, aplique para postulación de proyectos o aplique para trabajar como un centro también, ¿no? Es decir, la empresa puede aplicar para calificar su proyecto o también podría la empresa postular a ser un centro, ¿no? O un centro que sí que va a ser una institución que va a dar servicio a otros, a terceros, para que hagan proyectos de I+D+I, ¿no? Normalmente las universidades postulan a ser centros, ¿no? Pero también puede ser el caso de que empresas privadas quieran ser un centro y ser un centro de desarrollo e innovación para terceras empresas y puedan ejecutar proyectos en conjunto con otras empresas, ¿no? Acá tenemos el formato 1, por ejemplo, vemos aquí, vemos acá que tiene 4 secciones que se llenan en línea, ¿sí? Primero la información del contribuyente, es decir, todo el término legal, ¿no? El nombre de la empresa, el RUC, dirección. Luego tenemos información general del proyecto, ¿sí? En este caso, vemos el nombre del proyecto, la tipología en la cual está. Luego vemos el formato en la sección 3, que esta sección es muy importante. Vamos a verla inclusive abajo, qué es lo que está en esta sección, que básicamente es todo lo que es recurso humano, equipamiento. La sección 4, que viene sería la parte de la metodología del proyecto. Y una vez que se acaba con todo esto, se tiene una declaración jurada que se envía por mesa de partes, por correo, ¿no? Digamos que esto es casi la única parte física que habría que hacer, ¿no? Es decir, se genera una declaración jurada la cual tiene que firmar el representante legal y luego pues, de forma digital se envía por mesa de partes virtual al CONCITE, es decir, por correo electrónico se envía al CONCITE esta declaración jurada, ¿no? Acá vemos la sección 3, que les había comentado qué es lo que está en la sección 3, por ejemplo, vemos acá recursos humanos, investigador principal, por ejemplo, el líder del proyecto, cada recurso humano va a estar con su rol, ¿no? Un coordinador del proyecto, si es investigación el proyecto, por ejemplo, si hay tesistas, ¿no? Se evalúa también el CETI Vitae de las publicaciones. Es muy importante que el CETI Vitae esté actualizado, ¿no? Para proyectos de investigación, por ejemplo, es muy importante que las profesionales tengan publicaciones, por ejemplo, ¿no? Tengan, bueno, obviamente los grados necesarios, ¿no? Proyecto de desarrollo tecnológico, la experiencia, obviamente, que acredite que tienen experiencia desarrollando estos proyectos, ¿no? Y todo esto de aquí debe estar en el CETI Vitae. Antes se llamaba DINA, entonces todos los profesionales que están en un proyecto deberían previamente llenar este registro con la mayor medios de verificación posibles. En equipos también, el equipamiento que se coloca es el equipamiento que se va a usar para el proyecto, ¿sí? También se debe colocar la mayor cantidad de medios de verificación posible, es decir, una foto del equipo, si hay cualquier medio probatorio que indique que tienen el equipo, ¿no? En el tema de infraestructura también, si hubiera un plano, una descripción o fotos de la infraestructura también, como le había comentado en la infraestructura y en los equipos, se debe en este caso tener en cuenta que esto está para investigación o para desarrollo, para innovación, si se quiere ser un centro, o en este caso, si es que se va a trabajar un proyecto que va a ser usado por el proyecto. Y los sistemas de información, que sería el software en este caso, si fuera software licenciado, igual la licencia, la captura de la licencia, ¿no? Y si fuera software libre, en la declaración de que es un software libre, ¿no? En el tema de equipos y el tema de el tema de equipos se trabaja ya en el tema monetario por el tiempo de uso que el equipo va a estar en el proyecto. ¿Sí? Con el tema de la infraestructura también se debe enviar hablando en el tema de presupuesto, se considera en este caso en el recurso humano el monto de dinero que se va, cuando se haga ya la parte metodológica que tenemos aquí. Un segundo. En la sección 4 ya vemos la parte metodológica, vemos ya la metodología, cronograma y actividades. Entonces ahí hay que ya trabajar el tema también de presupuesto y en el tema de presupuesto se valorizará las horas que trabaja el equipo, el personal de recurso humano para el proyecto
En los equipos también se valorizará, en este caso, el tiempo que el equipo se usa, es decir, no se reconoce todo el monto del equipo, sino específicamente el tiempo de uso por el cual dura el proyecto, igual en la infraestructura, igual en los sistemas de información. Con respecto a que ustedes tengan alguna consulta muy específica de un proyecto que ya quieren trabajar, ¿no? Si bien es cierto, por medio de este medio podemos trabajar preguntas abiertas, pero preguntas muy específicas y muy puntuales de un proyecto que tengan en mente, nosotros les recomendamos por el tema de confidencialidad. Vale mencionar de que todos los proyectos que se trabajan con este mecanismo, nosotros tenemos un tema de confidencialidad. Es decir, no podemos revelar información de ninguna manera sobre el proyecto que están trabajando. Lo que Gino ha comentado de forma inicial son proyectos que ya, esta información es la que ya está pública o que las empresas de alguna manera han autorizado que se pueda difundir, ¿no? Entonces, es por eso que solamente se mencionan algunos ejemplos muy puntuales de todos los proyectos que ya se han venido aprobando. Entonces, por el tema de confidencialidad, no tengan alguna duda en que si ustedes presentan un proyecto, eso va a salir y cualquiera lo va a poder ver. En este caso, no. Nosotros como Concité sí tenemos el cuidado necesario de que todo el proyecto tiene todo un tema de confidencialidad. Entonces ahí no hay ningún problema. Y eso también les comento para el tema de las preguntas. Ustedes tienen preguntas abiertas, podemos ver de aquí, pero el tema de preguntas muy específicas sobre un proyecto específico que ustedes tengan en mente o estén desarrollando, sí sería bueno programar una reunión, ¿no? Una charla, una reunión programada. Podemos trabajarlo a este correo, solicitando la reunión, según somos la empresa X, queremos presentar este proyecto, ya tenemos avanzado este proyecto, y solicitamos una reunión para una asistencia y se conversa a detalle y ya se ve de forma individual cada proyecto de forma específica. Entonces, no sé si tienen alguna consulta al respecto sobre lo que hemos trabajado de beneficios tributarios. Aquí está el correo igual y está la página de incentivos en la cual pueden encontrar mayor información a nivel de la ley, los anexos, la directiva y toda la información legal que es pública en este caso.